Bienvenidos. Vamos a dar inicio al curso preparatorio de Ingeniería en la asignatura Física. Los tutores que vamos a estar llevando adelante el desarrollo de esta asignatura son el profesor ingeniero Carlos Acosta, el profesor ingeniero Diego Fuster y quien les habla el profesor ingeniero Rodrigo Romero. Dentro del contenido de la clase de hoy vamos a estar viendo qué es la física, vamos a conocer lo que es el método científico, vamos a definir lo que son magnitudes medibles y vamos a conocer también los sistemas de magnitudes. Los sistemas de magnitudes que abarcarían las magnitudes básicas o fundamentales y las magnitudes derivadas. Para iniciar, ¿qué es la física? La física es una ciencia experimental que estudia las propiedades de la materia, del espacio, el tiempo, la energía y las distintas interacciones entre ellos. En términos generales podemos decir que es una ciencia que estudia los distintos fenómenos naturales y con ella se busca establecer leyes que vayan explicando estos fenómenos. Estos fenómenos naturales se van observando buscando encontrar ciertos patrones o principios que los describan y a partir de allí sí se van formulando teorías físicas. Fenómenos como por ejemplo la caída de una manzana por efecto de la gravedad o una persona que está tratando de tirar un bloque aplicando cierta fuerza. Todo experimento necesita de un proceso ordenado que vaya definiendo ciertos pasos para poder obtener ciertas teorías físicas. Para ello se aplica el método científico. El método científico es un proceso sistemático que se emplea para poder obtener una ley o un principio sobre la observación de algún fenómeno natural. La finalidad de esto es poder construir teorías físicas al respecto. El método científico establece ciertos pasos bien determinados que son: primeramente la observación. El fenómeno natural se observa y a partir de la observación se realiza un planteamiento de problema. En este planteamiento de problema surgen ciertas hipótesis y se elaboran ciertas hipótesis que estas hipótesis son puestas a prueba o se comprueban mediante ciertos experimentos. Este experimento conlleva a un resultado y a una conclusión. Esta conclusión determina dos posibilidades: que la hipótesis sea falsa o que la hipótesis sea cierta. Si la hipótesis es falsa, tendríamos que volver a revisar las hipótesis iniciales, replantear las hipótesis, cambiar las hipótesis o buscar otras hipótesis alternativas. Si la hipótesis es cierta, estaríamos ante una ley o una teoría física. Entonces, en el planteamiento del problema, la comprobación de la hipótesis y finalmente la construcción de leyes o teorías físicas. Como el estudio de la física se basa en experimentos, estos requieren de atributos que pueden ser distinguidos cualitativamente y determinados cuantitativamente. Estos atributos son conocidos como magnitudes medibles. Toda magnitud medible es una cantidad o una magnitud física que está compuesta por un valor numérico y una referencia o una unidad de medida. Algunos ejemplos de magnitudes medibles serían el tiempo, la temperatura, la resistencia, la fuerza. Sin embargo, también hay atributos que no se pueden medir o no existen procedimientos que determinen cómo se puede realizar estas mediciones. Como por ejemplo, la belleza, la amistad, el respeto, son atributos que no se pueden claramente medir. Los sistemas de magnitudes se definen como un conjunto de magnitudes relacionadas entre sí mediante ecuaciones no contradictorias. Esto permite que las magnitudes de un mismo sistema puedan estar relacionadas entre sí sin que existan incoherencias. Como por ejemplo, la altura, el radio y el diámetro son magnitudes que se pueden relacionar entre sí y no existirían incoherencias. ¿Por qué? Porque son de una misma naturaleza y podrían estar como un conjunto del sistema de magnitud longitud. Así también, la hora, el día y el año son magnitudes que se pueden relacionar entre sí porque son de una misma naturaleza y podrían pertenecer a un conjunto de magnitud, en este caso la magnitud tiempo. Dentro de los sistemas de magnitudes se definen pocas cantidades de magnitudes básicas o fundamentales y a partir de la combinación de estas se van obteniendo otras magnitudes derivadas. Como por ejemplo, podemos definir las magnitudes básicas longitud, masa, tiempo y temperatura,
y a partir de la combinación de estas se pueden ir obteniendo otras magnitudes derivadas. Se conoce como magnitudes fundamentales a cada una de las magnitudes que en un sistema de unidades se acepta por convención como funcionalmente independientes una de otra, es decir, no dependen de sí. Algunos ejemplos de magnitudes fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. Se podría definir estas magnitudes básicas de la siguiente manera. La longitud es una magnitud fundamental que se puede definir como la distancia entre dos puntos del espacio. El tiempo también es una magnitud fundamental que mide la duración o el intervalo de las cosas sujetas al cambio. Este cambio es advertido por un observador y este intervalo puede cuantificarse y denominarse tiempo. La masa también es una magnitud fundamental y se define como la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Aquellas magnitudes que se definen en función a las magnitudes fundamentales se conocen como magnitudes derivadas. En otras palabras, podemos decir que una magnitud que se obtiene a partir de la combinación de magnitudes fundamentales se denomina magnitudes derivadas. Algunos ejemplos de magnitudes derivadas serían la velocidad, la fuerza, la aceleración, la potencia. Como por ejemplo, la velocidad sería una magnitud derivada porque estaría involucrando a la magnitud fundamental longitud y la magnitud fundamental tiempo. Estas dos magnitudes, longitud y tiempo, como son magnitudes fundamentales, se necesitan combinar para poder obtener la magnitud velocidad. Por ello, la magnitud velocidad es una magnitud derivada, porque está involucrando dos magnitudes fundamentales. Podemos definir también las magnitudes derivadas de la siguiente manera. Velocidad se define como la relación existente entre el cambio de posición de un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo. Por ende, la velocidad estaría involucrando a la magnitud fundamental longitud y la magnitud fundamental tiempo. La aceleración se puede definir como el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Por ende, la aceleración estaría involucrando a la magnitud, en este caso fundamental tiempo, y la magnitud, pero ya en este caso derivada, velocidad. Al tener la combinación de estas dos magnitudes, estaríamos obteniendo que la aceleración es una combinación de magnitudes fundamental y una magnitud derivada, por ende también la aceleración es una magnitud derivada. Otra magnitud derivada que podríamos definir es la fuerza. La fuerza se define como la causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Si la masa del cuerpo se mantiene constante, se puede expresar entonces como la relación entre la masa y la aceleración adquirida por el cuerpo sobre el cual se aplica la fuerza. En este caso, la fuerza estaría involucrando la magnitud fundamental masa y la magnitud derivada, en este caso aceleración. Como ya vimos, la aceleración es una combinación de la magnitud fundamental tiempo con la magnitud derivada velocidad. Por ende, se puede determinar que la fuerza se obtiene a partir de la combinación de magnitudes fundamentales y magnitud también derivada. Por ende, la fuerza es una magnitud derivada. Recordando, una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Como se mencionó anteriormente, la longitud, la masa, el tiempo son algunos ejemplos de magnitudes, ya que estos se pueden medir. Según la Real Academia Española, medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con la finalidad de poder averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. En esta comparación, a esa unidad se la conoce como patrón de referencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si querríamos medir la longitud de un ómnibus? Para poder medir la longitud de un ómnibus, recordemos que medir es comparar una magnitud con un patrón de referencia. Podemos elegir entonces un patrón de referencia cualquiera, como por ejemplo una pelota, y bastaría con ir ubicando la pelota a lo largo de la longitud del ómnibus consecutivamente. Entonces así estaríamos obteniendo la longitud del ómnibus, pero en términos de pelota. Sin embargo, esta medición podría ser no tan conveniente debido a que podrían existir pelotas distintas y esta medición no se podría reproducir
en cualquier lugar. Por ende, para poder medir la longitud de un ómnibus, bastaría con definir un patrón que esté estandarizado o que sea reproducible en cualquier lugar. Si elegimos, por ejemplo, el metro como patrón de referencia, entonces bastaría con ubicar el metro a lo largo del ómnibus y ahí tendríamos la longitud de un ómnibus ya referido en términos de metro, que sí ya sería una medición más conveniente y se puede estandarizar. Entonces, para que las medidas puedan ser reproducibles, debe ser definido lo que se conoce como un estándar de medición. Esto permitiría que las medidas no cambien con el tiempo. Dentro de estos estándares se van definiendo unidades de medida para las magnitudes físicas y con esto cualquier persona, independientemente del lugar y del tiempo, va a poder reproducir el mismo resultado. La unidad de medida se conoce como el valor de una magnitud que se escoge convencionalmente como término de comparación de las demás magnitudes de su misma especie, como por ejemplo el metro, el kilogramo y el segundo. Dentro de la unidad de medida se comprende también la unidad de medida básica o fundamental. La unidad de medida básica o fundamental es la unidad de medida establecida por convenio para las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, para el sistema internacional y el sistema técnico, el metro es la unidad de medida básica establecida para la magnitud longitud, mientras que para el sistema sexagesimal, el centímetro es la unidad de medida básica para la longitud. Unos ejemplos de magnitudes básicas serían, para la longitud, el tiempo y la masa, cada una de estas unidades de medidas básicas referidos al sistema internacional sería, para la longitud sería metros, para el tiempo sería segundo y para la masa sería kilogramo. Estas unidades básicas entonces están referidas al sistema internacional para cada una de estas magnitudes básicas. Así también existen unidades de medidas derivadas. La unidad de medida derivada es la unidad de medida establecida también por convenio y que derivan de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, para el sistema internacional, el newton es la unidad de medida de la magnitud derivada a fuerza. Y para el sistema sexagesimal, DINA es la unidad de medida para la magnitud derivada a fuerza. Un ejemplo sería, para las magnitudes derivadas de velocidad, potencia y trabajo, dentro del sistema internacional, su unidad de medida para velocidad sería metros sobre segundo, para potencia sería watts y para trabajo sería joule. Estas unidades de medida, de acuerdo a los sistemas que correspondan, poseen sus propias simbologías, con la cual son representadas en las mediciones realizadas. Por tanto, para que una magnitud sea formalmente medida, se necesita determinar un valor numérico acompañado de una unidad de medida. Como se ve en el ejemplo, vemos que para realizar correctamente la medición de la magnitud longitud, estaríamos viendo que el valor numérico sería 5 y la unidad de medida en este caso sería metro. Para que esta medida esté correctamente establecida, entonces necesitamos un valor numérico y la unidad de medida que hace referencia al patrón con el cual se mide. Algunos conceptos importantes a tener en cuenta dentro de las unidades medidas serían la abreviatura y el símbolo de la unidad. La abreviatura no es otra cosa que el conjunto de letras tomadas de una palabra y usadas para representarla con un punto final. Por ejemplo, la abreviación de metro sería MTS con un punto final. La abreviación de segundos sería SEG con un punto final. Sin embargo, el símbolo de la unidad es el conjunto de letras escritos sin punto final y usados para representar a la unidad de medida. En este caso, para metros el símbolo sería M, para kilogramos sería kg y para segundos sería S. Hay que entender que hay una diferencia entonces entre lo que es una abreviación y lo que es un símbolo. Si vamos a escribir formalmente una medición o la medición de una longitud, como vimos en el caso anterior, no vamos a poder escribir 5 MTS con un punto final porque estaríamos escribiendo un número con una abreviación.
En este caso, la forma correcta sería utilizar el valor numérico y el símbolo que representa la unidad de medida. La medición estaría entonces escrita de una manera correcta escribiendo 5m, es decir, 5 metros. Llegamos entonces al final de esta clase y estaríamos viendo un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Hablamos hoy de lo que es el método científico, hablamos de lo que son las magnitudes medibles, son aquellas magnitudes que se pueden claramente medir, como verán la longitud, el tiempo, la masa. Vimos que existían entonces magnitudes fundamentales. Estas magnitudes fundamentales se tomaban por convención y eran independientes una de otra, es decir, no dependían entre sí. A partir de las magnitudes fundamentales se pueden obtener magnitudes derivadas que dependen justamente de la combinación de estas magnitudes fundamentales. Hablamos también de lo que es una unidad de medida. Esta unidad de medida tiene un hincapié principal en lo que es el patrón de referencia. Y también vimos que para hacer una correcta medición de una magnitud física, debemos representarla con un valor numérico acompañado de una unidad de medida. Es todo hasta hoy. Para cualquier consulta o duda, los foros están disponibles. No duden en escribirnos. Los profesores estamos a disposición para poder acompañar las dudas o consultas que surjan. Buena jornada.